Casi buenas tardes, 11:58. Dios bendiga la vida de todos ustedes y que el día de hoy nos ayude, el día de hoy nos bendiga a través de su palabra. Les comentaba la semana pasada que el día de hoy entramos al capítulo 21, al último capítulo del Evangelio de Juan. Si me acompañan, por favor, a sus Biblias. Dice así: recordemos el capítulo 20 porque el 21 en el versículo 1 comienza diciendo: después de esto, o sea, después de aquella aparición del Señor Jesús a sus discípulos, en este caso el último había sido Tomás. Dice así: después de esto, gracias, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido,
Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vamos a orar. Señor, por tercera vez te manifestaste a tus discípulos y sabemos por los otros evangelios que fueron más. Tú veías necesario estas manifestaciones, tú veías necesario estar con ellos y hablar con ellos. Tú conocías su humanidad, sus corazones, sus pensamientos, como bien dice Pedro aquí, tú lo sabes todo y tú los conoces y sabías cómo estaban y lo que había en sus corazones. Y viste necesario manifestarte a ellos. Señor, los que estamos aquí no somos mejores, no somos más espirituales. Los que estamos aquí necesitamos que también nos hables. Tú veías el desasosiego de tus discípulos en ese momento y tiernamente los consideraste para hablarles, para instruirles, para animarles, para dirigirles en el camino en el cual ellos no sabían qué hacer ni para dónde ir. En tu tierno cuidado por ellos, les hablaste. Señor, igual o más te necesitamos nosotros. Habla a nuestro corazón hoy, Señor. Habla a nuestra razón y a nuestro entendimiento. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Por Jesús el Salvador. Amén, Señor. Es un pasaje largo, 17 versículos, estamos leyendo de los 25 que comprenden el capítulo 21. Y es que, como ustedes pudieron darse cuenta, es un mismo suceso. Juan está relatando el último suceso que él registra en su evangelio. Y al final de estos versículos que acabamos de leer, en medio de todo esto que acabamos de leer,
se da una muy importante conversación entre el Maestro, entre Jesús y uno de sus discípulos. Y es importante notar que es con uno de ellos, habiendo 7 en ese momento y en ese lugar. Juan registra una conversación muy importante, muy relevante con uno de sus discípulos. Y el tema, como lo podemos notar, es el amor a Dios. Si ustedes y me acompañan a leer el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y el relato nos dice que lo hizo por 3 ocasiones. Por 3 ocasiones Jesús cuestionó el amor que él profesaba. Jesús cuestionó el amor que su discípulo le tenía. Y esto es importante porque la característica principal de los hijos de Dios siempre ha sido el amor a Dios. Siempre ha sido el amor a Dios. Y en este sentido, porque es el sentido más profundo de lo que Dios mira y valora en el corazón de sus hijos, a veces hasta pierde valor el que nosotros preguntemos a una persona: ¿te congregas? ¿Lees tu Biblia? ¿Oras? Porque son preguntas que no se le deberían hacer a una persona que ama a Dios. Son cosas que deberían salir sobrando a una persona que ama a Dios. Preguntas como la de: ¿predicas? ¿Evangelizas? ¿Compartes la palabra? ¿Haces esto o haces aquello? Yo recuerdo hace muchos años, y seguramente algunos de mis hermanos aquí que tienen y que son del mismo tiempo, para ingresar a la iglesia o inclusive para candidatos al bautismo, a mí me tocó, y seguramente algunos hermanos, que los pastores que en ese tiempo nos presidían nos hicieron un cuestionario de 12 hojas, donde te preguntaban hasta si tenías una muela picada, casi. O sea, te cuestionaban así con lupa y ¿cuántas veces haces esto? ¿Y cuántas veces a la semana haces esto otro? ¿Y cuántas veces aquí? ¿Y cuántas veces has pecado? Y bueno, pues en aquel tiempo así se hacía, así se estilaba, ¿no? Quien iba a ingresar a la iglesia o quien se iba a bautizar, nos sentaban, el pastor nos sentaba enfrente, a mí me tocó, y se sentaba otro pastor. 2 pastores a mí me entrevistaron y sacaron las hojitas temibles, porque además tenía tu nombre, tu dirección, tu teléfono, ni para que te escapes, pues. Y comenzaba diciendo: a ver, hermano, si es que eres hermano, vamos a ver si eres hermano. En esta última semana, ¿cuántas veces has pecado? ¿Y en qué? Y te mencionaban ahí todas las obras de la carne de Gálatas 5. Esto, contiendas. Y después, ¿cuántas veces oras? ¿Cuántos capítulos lees al día? ¿Cuántas cosas así? La verdad es que, bueno, ellos consideraban que eso era lo que se debía hacer. Jesús no le sacó el cuestionario a Pedro de 11 o 12 hojas. Una sola pregunta le hizo: ¿me amas? ¿Me amas? Porque esa es la característica principal de un verdadero nacido de nuevo: el amor a Dios. Y en el Antiguo Testamento se queda bien claro. Voy a mencionar varios pasajes y como son varios, no me voy a detener en esto. Por favor, anótelos, los voy a citar.
Anótelos. Y le voy a pedir por favor que hoy en la tarde o mañana o en la semana de verdad los revise, de verdad los analice, porque si se los estoy citando es para que ustedes tengan constancia de que lo que les estoy diciendo es verdad, ¿no? De que el testimonio que ahorita les voy a dar acerca del amor que los hijos de Dios tienen hacia a Dios es algo que la Biblia da testimonio. Y por ejemplo en Deuteronomio capítulo 6 verso 5 se habla de la Shema judía. La gran confesión de fe del Antiguo Testamento declaraba de esta forma: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Durante todo el Antiguo Testamento, Dios a través de sus santos profetas daban testimonio que la característica del pueblo de Dios era el amor al Padre, el amor a Dios. Allá en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, del verso 12 y 13, y en el capítulo 11, verso 1, Moisés exhorta a Israel a manifestar ese amor, obedeciendo todos los mandamientos de Dios. Y luego, si quieres revisar en el libro del profeta Daniel, en el capítulo número 9, verso 4, vemos ahí que cuando Daniel abrió su corazón en oración por su pueblo, él se dirigió a Dios con estas palabras: Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. En Nehemías capítulo 1, verso 5, después del exilio, Nehemías se hizo eco de la oración de Daniel y dice él estas palabras: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Por citarte un último versículo, que hay muchos más, pero por citarte un último versículo del Antiguo Testamento, en el Salmo 18, verso 1, leemos de esta forma: el amor a Dios también estuvo en el corazón de David, el cual escribió: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Y el Nuevo Testamento no se queda atrás en este testimonio del amor de los creyentes a su Señor. Cuando al Señor Jesús se le preguntó cuál era el mandamiento más grande de la ley, Él respondió así en Mateo 22, verso 37: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, verso 3 escribió: el que ama a Dios es conocido por Él. Y en 1 Corintios capítulo 16, verso 22 dice con palabras muy fuertes que el que no ame al Señor sea anatema. Sea anatema. Palabras muy fuertes. La carta de Santiago nos dice que solo aquellos que aman a Dios van a recibir la vida eterna y heredarán el reino. Ustedes pueden leer esto en el capítulo 1, verso 12 de Santiago y en el capítulo 2, verso 5 de la misma carta. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 8, él escribe de esta manera en su primera carta:
ustedes lo aman o a quien aman sin haberlo visto. Pedro da testimonio de que la iglesia de Dios en ese lugar amaba al Señor. Nuevamente el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 verso 14 dice que el amor es la fuerza directriz y convincente que motiva el servicio cristiano. Toda la Escritura da testimonio de esta característica del verdadero creyente. Toda la Escritura da testimonio de que una de las marcas inconfundibles es el amor a Dios. Y nosotros, en lo que hemos estado leyendo de lo que nos relata Juan en su evangelio, vemos que Pedro aprendió por el camino difícil lo que significa amar a Jesucristo. Pedro más de una vez había declarado su devoción a Jesús por encima de toda prueba, pero se dio cuenta que estaba equivocado. Entonces, en medio de todo esto que acabamos de leer, de los versículos del capítulo 21, vemos esto en esta importante conversación del Señor Jesús con Pedro. Y aquí surge una pregunta: ¿cuál era el propósito de que Jesús se dirigiera solamente a Pedro cuando había más discípulos ahí? ¿Por qué Jesús lo hizo así? Y definitivamente creo yo que Él tenía la finalidad, Él tenía el propósito de destacarlo de entre los 7 discípulos que habían estado alrededor del Señor. Y esto lo vamos nosotros a notar. Esto que acabo de afirmar ahorita lo vamos a nosotros a notar en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos es muy evidente cómo destaca el ministerio de Pedro, por lo menos en los primeros 12 capítulos. Destaca mucho el ministerio del apóstol Pedro como líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces Jesús está reivindicando la posición de Pedro delante de sus discípulos. ¿Saben por qué? Porque la negación de Pedro fue pública y el Señor sabía que la reivindicación de ese discípulo al liderazgo también tenía que ser público. Los demás discípulos debían saber y entender que el Señor le estaba perdonando y que el Señor lo estaba levantando nuevamente, que el Señor lo estaba llamando. Porque como hombres así somos, hermanos, como hombres así somos. Si el Señor Jesús no hubiera hecho, muy probablemente al avanzar el tiempo y el ministerio en alguna cuestión que Pedro quisiera hacer, probablemente no hubiese faltado alguno que le dijera: hey, ¿tú qué? ¿A poco ya se te olvidó que lo negaste 3 veces? No, tú no tienes derecho a hacer esto, ni a decir esto, ni a hacer nada. Tú estás reprobado. Pienso que el Señor Jesús quiso arreglar eso antes de partir. Y es que Pedro resalta, lo hemos mencionado varias veces, el carácter de Pedro, la vida de Pedro resalta de entre todos los discípulos, de entre los 12 o los 11 que quedaron al final. Resalta a este discípulo, resalta por su carácter, resalta por ese carácter que lo hacía decir cosas de manera apresurada, precipitada, y que sin duda vimos cómo lo metió en problemas, ¿no? Sin embargo, ninguno había hecho una profesión de fe tan ferviente como él la hizo. Ninguno se había declarado tan seguro de su propia fortaleza como él lo hizo. Ninguno se había demostrado tan inestable en el momento de la prueba como se le vio a él. Ninguno había caído tan trágicamente negando a su maestro 3 veces, a excepción de Judas. Pero de los otros 11, ninguno había caído tan trágicamente. Todos salieron corriendo, todos salieron despavoridos, todos abandonaron al Señor, pero ninguno se atrevió a negarlo públicamente como lo hizo él.
Si nosotros tenemos todo esto en mente, podemos considerar que nuestro Señor tenía la finalidad especial de dirigirse a Pedro en esta ocasión en presencia de esos testigos que estaban ahí, en presencia de los otros discípulos. Jesús quería que así se diera esta conversación. Jesús quería que así se dieran las cosas. Y por eso lo hizo de esta manera. Hay algunas consideraciones también que quiero mencionarles. El primer propósito de nuestro Señor era recordarle a Pedro su triste caída a causa de un exceso de confianza en sí mismo y a una falta de oración y de vigilancia. ¿Y por qué quiero considerar estos puntos? Hermanos, porque nosotros no somos Pedro. Aún con todas sus dificultades, aún y con todas sus cuestiones de carácter, definitivamente yo me considero todavía con menor calidad que Pedro. Y si Pedro cayó de esta manera, ¿en cuán riesgo estamos nosotros también? Entonces es importante que nosotros identifiquemos qué pasó con Pedro, y nosotros vemos en Pedro que esa triste caída, la manera en que negó públicamente al Señor, fue a causa de un exceso de confianza en sí mismo, a una falta de oración, definitivamente, que se traduce en falta de dependencia del Señor, que se traduce en una falta de dirección clara, diaria, fresca y continua y constante del Señor, en qué hacer en su vida diaria, y de estar vigilante. Se le olvidaron aquellas palabras del Señor que claramente le dijo a él y a otros dos que estaban con él: velad y orad. Velad y orad. Les decía yo que el Señor Jesús deseaba que supiera que a pesar de haber sido restaurado y perdonado, Pedro jamás debía olvidar lo que había sucedido. 3 veces le negó. Muy probablemente por eso 3 veces le preguntó: ¿me amas? ¿Me amas? Otra consideración importante al respecto de esto que estamos hablando sobre Pedro es que nuestro Señor quería restaurar a Pedro a su posición de apóstol y ministro de confianza en presencia de esos 6 testigos. Ya les decía yo, podía suscitarse, podía darse la situación de que algunos de esos cristianos llegaran a plantearse de que Pedro había renunciado a su derecho de ser apóstol y líder de la iglesia al negar 3 veces al Maestro. En su misericordia, nuestro Señor impide que algo así suceda, encomendando a Pedro públicamente una vez más la obra de ser pastor de la iglesia. Recuerden que en un principio, cuando el Señor empezó a llamar a sus discípulos, a uno de los que claramente les dijo que le iban a servir fue a Pedro, y le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Te haré pescador de hombres. Desde ahí el Señor ya le había declarado de manera muy clara su llamamiento, y aquí lo estaba reivindicando, le estaba recordando en esta charla cuando le decía: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. El Señor le estaba diciendo: acuérdate que yo desde un principio te llamé a esto y mis planes no cambian. La gracia de Dios, a pesar de las caídas de Pedro, estaban restaurando a ese discípulo, pero también al apóstol, diciéndole con esto: te voy a ayudar, te voy a bendecir, voy a estar contigo. El tercer propósito de nuestro Señor era enseñar a Pedro la meta esencial de un apóstol y de un ministro. Aquí Pedro debía aprender que el requisito básico para ejercer este oficio ministerial no era una mayor profesión donde se requiriera mayor valor o mayor celo, que era lo que él manifestaba, ¿no? Siempre se vio a Pedro supuestamente, aparentemente muy celoso de Dios, muy celoso de la obra. Yo voy a hacer, yo diré, yo lo hago, yo puedo. Aquí el Señor le estaba diciendo:
no es precisamente tu valor, tu celo, no es precisamente una conducta muy elocuente, ni siquiera una disposición ferviente a luchar, sino principalmente el requisito básico para ejercer un oficio ministerial, hermanos, yo mismo, los que se suben a este púlpito a compartir, los que comparten en el prediscipulado, el primer requisito básico es demostrar amor y paciencia a las almas de los demás, así como un cuidado diligente de las ovejas del rebaño de Cristo. Esto es algo sumamente importante para nosotros, hermanos, los que predicamos, los que compartimos, los que aconsejamos, los que pastoreamos. Muy importante. Entonces, estas son algunas de las características que implican esta conversación del Señor Jesús, claramente intencional. El Señor Jesús tenía la clara intención de hablar solamente con Pedro al oído de sus 6 testigos con estos propósitos: reivindicarlo, pero también recordarle cuáles eran los requisitos para el servicio a Dios. Recordemos cómo en la última cena le dijo a Simón Pedro, Pedro le dijo estas palabras al Señor: ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Recordamos estos pasajes en el capítulo 13 de Juan. El ímpetu de Pedro, la fuerza con la que él se sentía: mi vida pondré por ti. En Mateo 26, verso 33, se registra poco después cómo Pedro proclamó estas palabras, diciéndole al Señor: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, los otros, así como los veo, puede que te nieguen, ¿no? Porque los veo medio tibiones, porque los veo así como que no echándole muchas ganas como yo. Esos se van a escandalizar, te lo aseguro. Pero aunque a esos se escandalicen, yo no, te lo firmo. ¿Y qué es lo que vemos? A la hora de la verdad, ese amor confeso de Pedro falló y negó abiertamente 3 veces haber conocido a Jesús. Su amor jactancioso probó ser solamente palabras vacías cuando se enfrentó a una situación verdadera, a una situación real. Sus palabras no soportaron sus hechos. No lo soportaron. Este fracaso de Pedro resalta una cosa importante: que la obediencia es la marca esencial del amor genuino. Podemos decir muchas cosas, hermanos. Podemos decir muchas cosas. Hablar no empobrece. Decir de manera elocuente cosas no empobrece. Y créanme que subirse aquí a decir cosas no es tan difícil como bajar después y vivir esas cosas que dijimos acá arriba. Los que posteamos muchas cosas en las redes sociales, como yo, escribir en el Facebook, pero facilito. Escribimos cosas, ponemos frases de otros grandes cristianos, ponemos versículos de la Biblia,
Pero otra cosa es vivir lo que posteamos en Facebook. Otra cosa es vivir lo que nosotros citamos de otros cristianos o de la Biblia misma. Pedro fracasó en eso. Pedro fracasó en hablar, en decir, pero al llegar el momento de demostrar que realmente él es lo que decía ser, falló, fracasó. Juan, en el capítulo 14, versículo 15, vemos cómo Jesús plantea claramente una verdad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto lo estudiamos y lo leímos. Aquellos que han sido amados por el Padre tienen la capacidad de amar y de guardar sus mandamientos. Y es ahí donde muchas veces se descubre quién realmente ama al Padre, quién realmente ha recibido el amor del Padre, que le ha concedido la fe, que le ha concedido el verdadero arrepentimiento para una verdadera conversión, en quién de ellos habita verdaderamente el Espíritu Santo. Porque son los que están capacitados para amar, son los que están capacitados para vivir verdaderamente de la manera en que el Señor nos demanda. Adelante en el verso 21 de este mismo capítulo 14, él dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan mismo en una de sus cartas, bueno, más bien en su primera carta, en el capítulo 5, verso 3, Juan hizo eco de la enseñanza del Señor y dice estas palabras: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y en su segunda carta agrega estas palabras en el capítulo 6: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Con qué propósito yo le cito todas estas cosas? Contrastando precisamente lo que vimos de Pedro, que él decía, yo no te voy a negar, yo voy a hacer esto, yo me voy a entregar, yo voy a dar todo por ti, yo lo voy a hacer, bla, 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 bla. Y estos versículos nos recuerdan de que mejor es obedecer que decir. El Señor Jesús sabía que Pedro iba a tener un papel crucial en la naciente iglesia, la iglesia que estaba a punto de darse a conocer, de florecer. Jesús sabía que para eso había llamado a Pedro, para eso lo había escogido, y entonces necesitaba restaurarlo. El apóstol Pedro en este momento necesitaba entender que aun cuando él había abandonado a Cristo, Cristo nunca lo había abandonado a él. ¿Qué cosas tan importantes implican esta conversación en la que vamos a profundizar el día de hoy? Son muchas las implicaciones importantes, son muchas las cosas necesarias para nosotros de poner atención, para entender, para aprender y para rogarle al Señor la gracia para vivir de esa manera, porque el error de Pedro era decir y no vivir. Ese era su error. Si me acompañas a la escritura, otra vez quiero que leamos del verso 15 en adelante, del capítulo 21. Capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor,
tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Hay muchas implicaciones en estas charlas y en estas preguntas del Señor. Evidentemente, yo le decía, el Señor era intencional en sus preguntas. Él quería provocar algo. El Señor Jesús quería provocar algo, no quería fastidiar a Pedro con sus preguntas. Él tenía un propósito específico al hacerle estas preguntas, al hacerle esta cantidad de preguntas, al escoger el momento. Yo le recuerdo, estaban ahí otros 6 discípulos escuchando esto. Y el Señor sabía que estaban ahí 6 discípulos escuchando esto. De tal manera que yo creo que no solamente las preguntas eran exclusivas para Pedro. Seguramente también el Señor quería provocar que los otros, al escuchar, ellos mismos reflexionaran y profundizaran en sí mismos y respondieran estas preguntas. Como estoy seguro que estas preguntas también deberíamos de escucharlas todos y cada uno de los que estamos aquí, todos y cada uno de los que me están escuchando. Deberíamos escuchar estas preguntas del Señor Jesús, preguntas del Maestro. La pregunta aguda, porque es una pregunta. El Señor Jesús, yo le decía hace rato, él pudo haber abundado, irse por las ramas. A ver, Pedro, a ver, platícame, ¿por qué caíste? ¿Por qué hiciste eso, Pedro? Seguramente no estabas orando. Seguramente dejaste de orar, ¿verdad, Pedro? A ver, Pedro, a ver, ¿cuánto tiempo tienes de que no lees tu Biblia? El Señor Jesús agarró la espada de doble filo y la puso donde tenía que ponerla, en el corazón. Una pregunta aguda. El Señor fue directo al centro de la situación. ¿Me amas? ¿Y me amas más que estos? Se brincó por completo el asunto de, a ver, Pedro, ¿te acuerdas que yo te dije que tenías que velar y orar? ¿Lo hiciste? A ver, ¿lo hiciste? A ver, Pedro, ¿te acuerdas que yo dije que tenías que escudriñar las Escrituras porque en ellas hay testimonio de mí? ¿Lo hiciste, Pedro? ¿Ah, verdad que no? O sea, no agarraste mi consejo. Ahí está la razón por la cual hiciste lo que hiciste. Se fue al centro, se fue al punto. ¿Me amas? Y para que nosotros podamos entender el sentido de esta conversación de manera profunda, es sin lugar a duda necesario que entremos un poquito en las cuestiones de las terminologías originales griegas, porque aquí hay un juego de palabras que el Señor está teniendo y que si nosotros no nos damos cuenta de que tiene que ver con el significado de palabras originales, por ejemplo, aquí el Señor Jesús está utilizando la palabra griega agapao para preguntar por el amor que Pedro debía de tener hacia él. Y nosotros vemos y hemos aprendido a través de la Escritura que el amor ágape es el amor más alto y más sublime, es el amor de Dios, es el amor descrito en 1 Corintios 13, es la manifestación más profunda y divina del amor, es el amor de Dios. Cuando Juan dice
Dios es amor, Él está hablando de este amor que se entrega, de este amor que se da, de este amor que se consagra, de este amor que no pide nada a cambio, de este amor que es un darlo todo. Jesús está diciendo y utilizando esta palabra agapao. De tal manera que le está preguntando: ¿me amas al punto de negarte a ti mismo de todo a todo y dar tu vida por mí? ¿De dejar todo? ¿De dejar a todos? ¿Estás dispuesto a dejar tu vida, a renunciar a tu vida? Como recordándole aquellas palabras que el Señor mismo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa era la esencia de la pregunta del Señor. Y toma relevancia. Fíjense que al estar estudiando el tema, me encontré con que en esta pregunta, en esta primer pregunta, hay dos opiniones diferentes, porque algunas traducciones sugieren que cuando el Señor Jesús dice: ¿me amas más que estos?, se está refiriendo a los otros 6 discípulos que estaban ahí. Precisamente teniendo el Señor Jesús presente que en algunas ocasiones Pedro había dicho: aunque todos estos se aparten a causa de ti, yo nunca me apartaré. Aunque todos estos se escandalicen por causa de ti, yo no me escandalizaré. Precisamente teniendo Jesús presente esas palabras que Pedro había dicho en algún momento y en alguna ocasión, el Señor Jesús le dice: ¿serás capaz de amarme hasta la muerte más que estos 6 que están aquí? Pero hay otros estudiosos de la Escritura, otra corriente de teológica, que sugieren que la pregunta no estaba dirigida a los otros 6, sino que la pregunta estaba dirigida hacia los peces y hacia los instrumentos de pesca, como diciéndole, bueno, si ustedes se dan cuenta, el relato del capítulo 21 comienza diciendo que Pedro, después de algún tiempo de ya no hacerlo, regresó a sus labores, a su trabajo antiguo. Regresó a aquel trabajo del cual el Señor Jesús en un principio le dijo: ya no vas a pescar peces, ahora vas a pescar hombres. Pero Pedro regresó a pescar peces. Durante todo el tiempo que caminó con Cristo no lo hizo más. Se dedicó a ser el discípulo fiel y aprendiz del Señor. Caminó con Él, viajó con Él, estuvo con Él todo ese tiempo. Pero cuando el Señor fue muerto y resucitó, Pedro estaba tan aturdido que dijo: pues ya, me regreso a mi chamba de antes. Me regreso a lo que sí me sale bien. Seguramente Pedro dijo, como muchos de nosotros hemos dicho: yo para esto no sirvo, no puedo, no se me da. Mejor me regreso a mi chamba, a la que por lo menos sí me sale. Y la pregunta del Señor fue dirigida a eso: ¿me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que a tus éxitos en el trabajo? Porque había pescado una red llena. Y esa red llena también era parte de la bendición de Dios, porque toda la noche intentaron pescar y no pescaron nada, hasta que el Señor Jesús le dijo: échalo ahí. Lo echaron ahí y pescaron. Dios le bendijo. Y entonces la pregunta del Señor también era: ¿me amas por encima de las bendiciones que yo mismo te doy? A veces el Señor nos ha bendecido de tal manera
que cuando esas bendiciones terminan las extrañamos y como que se nos cierra todo porque ya no están esas bendiciones de antes. Y quisiéramos seguir viviendo de la misma manera. Señor, ¿por qué se acabó esto? ¿Por qué si estaba tan tranquilo? ¿Por qué ahora me metes en esta turbulencia? ¿Por qué ahora permites y me afliges de esta manera? Y Jesús le estaba preguntando, ¿me amas más a mí que a las bendiciones que yo te doy? ¿Serás capaz de seguirme amando a mí aunque ya no te bendiga de la misma manera? Pedro tuvo que responder, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y aquí es donde está el juego de palabras que se torna interesante. La palabra utilizada por Jesús, yo le decía, es agapao, el más grande amor de la voluntad, que implica un compromiso total. Pedro no respondió como estaba acostumbrado a responder, de manera impetuosa. Pedro se encontraba dolido, humillado, entristecido. A pesar de que había tenido otras conversaciones con el maestro, todavía su corazón sangraba y lloraba por lo que había hecho. De tal manera que no respondió con el mismo ímpetu y con la misma premura y con la misma apresuración de siempre. Sí, Señor, yo lo voy a hacer. Pedro se estaba conociendo. Pedro se conocía ya como era. Pedro estaba viviendo las amargas experiencias de sus errores, de sus pecados. De tal manera que esa respuesta que Pedro dio, sí, Señor, tú sabes que te amo, también nos ayuda a entenderlo de mejor manera cuando vamos al original. Y entonces vemos como Pedro, dolorosamente consciente de su desobediencia, de su fracaso, se sintió por completo culpable para afirmar la clase de amor que Jesús le estaba preguntando. Y dijo, sí, sí te amo, pero evidentemente no como tú esperas. Porque Pedro utilizó la palabra fileo cuando dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Fileo es un término menos elevado, cuyo significado es más bien dado a afecto. Es algo parecido a cuando la esposa le pregunta al esposo, ¿me amas? Y el esposo responde, pues claro que sí, vieja, te quiero. Y la esposa dice, no, te estoy preguntando si me quieres. Te estoy preguntando si me amas. Y entonces se nota y se encuentra una diferencia en eso. Es algo similar lo que estaba pasando aquí. Jesús le estaba preguntando a Pedro, ¿me amas de este tamaño? ¿De esta forma? Y Pedro, acordándose de los pronunciamientos ligeros que eran ya cosa del pasado, que lo tenían deshecho, lo tenían humillado, completamente consciente de que sus acciones lo habían excluido de cualquier afirmación creíble sobre el amor más grande, porque él había hecho lo contrario a lo que decía. Consciente de todo eso, él respondió, fileo, como diciéndole, no, Señor, no te amo del mismo tamaño como tú me amas y como tú me lo exiges, pero sí te amo de esta manera más imperfecta. Pero aquí, además de eso, Pedro recurre a la omnisciencia de Dios y le dice,
tú sabes que te amo. Dice así. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, apacienta mis corderos. Jesús acepta el reconocimiento humilde de Pedro. Acepta que está diciendo la verdad, Pedro, que está aceptando que no le ha amado como se espera que le debe amar, que su amor era menos de lo que había afirmado y lo que Cristo merecía. Sin embargo, aún así, notemos y veamos cómo Jesús comisiona al apóstol diciéndole con amor, apacienta a mis corderos. La palabra apacentar implica un término de pastar, alimentar al rebaño, de darle los cuidados básicos. Y los corderos, bueno, se refiere a aquellos en los cuales se le enfatiza una inmadurez, una vulnerabilidad y necesidad. O sea, a los más pequeños del rebaño, digamos, a los más inmaduros del rebaño. Alimentar a las almas más inmaduras, vulnerables, necesitadas, con el valioso alimento de la palabra de Dios. A eso se estaba refiriendo el Señor cuando le dijo, apacienta mis corderos. Y aquí nuevamente el Señor refuerza una vez más su punto sobre aquella supremacía del amor como motivo para ser fieles. Y Jesús le vuelve a preguntar nuevamente. Siguiente versículo, verso 16. Vuelve a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Nuevamente aquí el Señor Jesús vuelve a ocupar el término agapao, el término más alto del amor. Nuevamente Pedro volvió a usar el verbo fileo. Nuevamente vuelve a reconocer, no te he amado como tú mereces. No te he amado como tú demandas. No lo he hecho. Pero tú sabes que sí hay un amor por mí hacia ti. Y nuevamente el Señor Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Aquí el término ovejas se refería a aquellos miembros del rebaño con más experiencia, con más fortaleza en la gracia que aquellos a quienes menciona en el versículo anterior. Es decir, el Señor aquí está reconociendo que dentro de la iglesia hay personas con mayor crecimiento que otros, pero además utiliza otro término, ya no utiliza el término apacentar, ahora utiliza el término pastorea. Y este término, aunque es un sinónimo de apacentar, es un término un poquito más elevado, un término más alto, algo que implica ya más labores de pastoreo específico a este grupo de personas que son más maduras, más experimentadas, pero que siguen siendo parte del rebaño, que siguen siendo parte de la iglesia y que también necesitan ser pastoreadas. Pero el punto es, nuevamente el Señor acepta el reconocimiento humilde de Pedro de decir, no lo he hecho como debo de hacerlo, he fallado. Pero el Señor nuevamente le vuelve a encargar y le dice, pero te encargo esto. Pero te encargo esto. Jesús aún no había terminado. Y viene la tercera vez. Verso 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió,
Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Dice el versículo que Pedro se entristeció por la tercera pregunta. Y la razón de esta tristeza fue un cambio ahora en el vocabulario del Señor Jesús. En las primeras dos preguntas el Señor Jesús ocupó la palabra agapao para preguntarle a Pedro si le amaba, el término más elevado del amor. En esta tercera pregunta el Señor ahora ya no ocupa agapao, ahora ocupa fileo, la misma que Pedro usaba. Y aquí, cuando el Señor Jesús le dice esta pregunta, ahora con el término menos elevado, más bajo, fileo, lo que está haciendo es cuestionando incluso la devoción menor de Pedro, o la que Pedro afirmaba con seguridad. Recordemos que uno de los errores, pecados de Pedro era decir, yo sí voy a hacer esto, yo sí voy a hacer lo otro. Y bueno, aquí las dos primeras preguntas él decía, mira, no te amo como tú me lo demandas, pero sí te amo así. Y en la tercera pregunta, el Señor Jesús le cuestiona inclusive eso. ¿Es verdad que aunque sea así me amas? ¿Es verdad que aunque sea de esta manera me amas? Al ver Pedro cuestionada sus palabras y el amor que él profesaba, se entristeció, como diciéndole, ¿hasta dónde me han llevado mis pecados y mis errores? ¿Hasta dónde me está llevando mis fallas? Hasta el punto en que el Señor cuestione siquiera el poquito amor que le profeso. Hasta eso me lo está cuestionando. Y dice la Escritura que Pedro se entristeció. No estaba soportando que aún eso fuera cuestionado. Y eso desoló, entristeció mucho a Pedro. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice el verso número 17, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y lo único que él respondió fue, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Lo único que pudo hacer Pedro fue apelar aún más fuertemente a la omnisciencia de Jesús y decirle, por encima de lo que yo te pueda decir, tú me conoces. Tú sabes qué hay aquí adentro. Yo te podría decir muchas cosas como lo he hecho y con mucho riesgo de equivocarme, pero tú sí sabes qué hay acá adentro. Tú sí sabes qué tengo en mi corazón. Tú sí sabes qué es lo que yo tengo por ti y para ti. Tú sí sabes. Y el Señor Jesús aceptó eso. El Señor Jesús aceptó sus palabras porque verdaderamente Jesús sabe lo que había en el corazón de Pedro. Jesús sabe que sí había un amor en el corazón de Pedro, torpe, impetuoso, hablador, pero que podía ser pulido, que su gracia podía transformar eso torpe, eso impuro. Él podía transformarlo. Lo único que quería saber es que Pedro se diera cuenta que lo que el Señor demanda es un grande amor por Él. Y entonces aquí en esta tercera ocasión Jesús acepta el reconocimiento, la imperfección y el fracaso de su vida y de sus palabras. Y con misericordia le encarga el cuidado de su rebaño diciéndole, apacienta mis ovejas, restaurándole de una manera verdadera y genuina. Quise explicar este texto
quise darte las implicaciones, quise mostrarte la gracia del Señor expresada en estos versículos, pero quiero terminar con unas reflexiones finales. Pedro aprendió que no puede seguir a Jesús con sus propias fuerzas y se dio cuenta de lo vacío que es afirmar su propia lealtad de forma tal que se apoyara más en su propio poder que en el que Jesús le daba. Y son cosas que nosotros tenemos que aprender. Son cosas que yo tengo que aprender. Son cosas que tú tienes que aprender, hermano. Tenemos que aprender que nada de nosotros es útil si no está en las preciosas manos llenas de gracia del Señor. ¿Qué es lo que puede transformar todo? ¿Qué es lo que puede hacer de lo vil y menospreciado, como dice Pablo, hacerlo algo útil, de algo que es ignorante en algo que es sabio, en la sabiduría de Dios? Muchos de nosotros tenemos y nos identificamos con el carácter de Pedro. Aprendamos esto, hermanos. Aprendamos esto. Aprendamos a depender más del Señor. Aprendamos esos consejos fieles que Dios nos deja en su palabra de aprender más a oír que a hablar, ser más prontos para escuchar que para hablar. Aprendamos. También podemos darnos cuenta que la doctrina del infierno nunca será un estímulo y una motivación para el verdadero creyente. La doctrina del infierno solamente es para avisarle a los incrédulos que rechazan a Jesús cuál es su final. Precisamente por eso, por rechazar a Jesús, por su incredulidad. Pero nunca será la motivación para un verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios no teme al infierno. El verdadero hijo de Dios debe temer a sus propias palabras, a decir más que hacer. A eso le debemos tener miedo, hermanos. A eso le debemos tener miedo. El verdadero hijo de Dios encuentras su mayor motivación en el amor que el Padre ha tenido por él por pura gracia, reconociendo que no lo merecemos. Nosotros no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias promesas de lealtad, porque podemos traicionar nuestra propia confianza en nosotros mismos. Pero si en la conciencia humilde de nuestras limitaciones personales actuamos y le pedimos ayuda a Dios, Él nos va a ayudar. Hermanos, va a ser muy sano hacernos la misma pregunta constante que el Señor le hizo a Pedro. De manera personal, te quiero decir que esta pregunta, que estos versículos, muchas veces en mi caminar cristiano me han confrontado, me han inclusive enderezado en momentos en que parecía que estaba perdiendo el rumbo, porque el Señor va al centro de tu corazón, porque el Señor va al momento de tu verdadera conversión, de la razón por la que estamos aquí. En una ocasión, el Señor Jesús reprendió una iglesia, la iglesia de Éfeso, y la reprensión fue esta: recuerda de dónde has caído, recuerda que has perdido tu primer amor. Porque ese es el centro del verdadero Hijo de Dios. Ese es el punto de partida, ese es el fundamento, esa es la base, esa es la roca en la que pisamos.
el amor a Dios. No estamos aquí porque nos gusta venir al lugar, al salón. No estamos aquí porque solamente nos gusta leer la Biblia por sí misma. Estamos aquí porque nos reunimos con el cuerpo de Jesús. Estamos aquí porque tenemos la promesa de que su Espíritu Santo está en medio de nosotros cuando nos reunimos a adorarle. Estamos aquí porque estamos conscientes que la palabra que leemos en este libro es la voz misma del Señor y es la voluntad misma de Él. Es lo que Él quiere que nosotros hagamos, es lo que Él quiere que nosotros estemos haciendo. Por eso estamos aquí. El amor a Dios es la esencia misma de nuestra razón de ser. El cristiano no es cristiano porque tiene muchas ganas de estar en el cielo. Sí tenemos muchas ganas de estar en el cielo, pero no por el cielo en sí mismo, sino por quien está en ese lugar. La esencia del Hijo de Dios es el amor. Es el amor que tiene por su Señor y por su Salvador. Y en medio de la situación en la que nos encontremos, en medio de la situación en la que se encuentra esta iglesia, en medio de la situación en la que te encuentras tú, en medio de la situación en la que se encuentra tu familia, en medio de esa situación tu cuestionamiento siempre debe de ser: ¿estoy amando al Señor? ¿Estoy amando al Señor en esto? ¿Estoy amando al Señor que me rescató? Y hoy en la mañana que oraba y estudiaba, era inevitable que la pregunta viniera a mí y a mi vida: César, ¿me amas? ¿Me amas más que tu barca? ¿Me amas más que tus remos? ¿Me amas más que tus redes? ¿Me amas más que tu gran pesca? ¿Me amas más inclusive que las bendiciones que te he concedido? Y es necesario responder. Y con sinceridad debo decir que lo que pude atinar a responder es de la misma manera que Pedro. Evidentemente no te he amado como tú esperas y demandas que te ame, como eres digno de que te ame. Pero tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón. Tú sabes qué hay dentro de mí. Y a mis hermanos, a los que les dije que había una situación en la que no tenía luz, les digo: luz está resplandeciendo. Como siempre, en medio de la oscuridad su luz está brillando. Pero no solamente es una pregunta para mí. El Señor quiso que los otros 6 que estaban ahí escucharan esas mismas preguntas, y era evidente que tenían que respondérselas como verdaderos creyentes, como verdaderos cristianos. Seguramente en su mente se las respondieron y dijeron: chispas, esto también es para mí. Y creo que hoy es un buen día para que escuches tu nombre. María Esther, ¿me amas? César, Itiel, ¿me amas?
Elisúa, ¿de verdad me amas? Muy por encima de lo que haces o no haces. ¿Me amas? ¿Me amas más allá de las bendiciones que te he concedido? Jefsi, ¿me amas? ¿De verdad me amas? Julio, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Denise, ¿me amas? ¿Me amas más que todos estos? Manuel, Brenda, no pregunto si hacen esto, si hacen lo otro. Voy al centro de su corazón. ¿Me amas? Ponle tu nombre. Mar. ¿Me amas más que estos? Alejandro, Manolo, Felipe. No les voy a preguntar qué hacen o qué no hacen, si están haciendo esto o si están haciendo lo otro. La pregunta más importante, Raúl, Marisela, la pregunta más importante, ¿me aman? Eso evita muchos discursos y evita muchos cuestionarios largos y enormes. Y Pedro tenía que responderle al maestro. Pedro tenía que responder, Pedro tenía que dar una respuesta. Betty, Adelina, ¿de verdad me aman? Jesse, Chris. Durante todo el Evangelio de Juan, él se dio a conocer. Él quiso que lo conocieran. Él quiso demostrarse. Él quiso que la gente creyera que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el único que puede dar vida eterna, el único que puede transformar vidas. Pero llega un punto en el que Él pregunta: ya me di a conocer, ya te di pruebas, ya te di evidencias. Ahora necesito que me respondas una pregunta. ¿Me amas? El tiempo de conocer, el tiempo de aprender, el tiempo de saber quién soy yo ha pasado. Ahora es necesario que respondamos. Ivette, Lorena, Edith, Vianey, Elizabeth, ¿me amas? Rosa, tantos años en los que te he manifestado mi interés. Hoy es necesario que respondas una pregunta.
Hoy es necesario que le respondas al Señor. ¿Me amas? Luz, Isaac. Hoy es necesario responder una pregunta. Miriam, Rocío, hoy es necesario responder una pregunta. Y hoy el Señor nos va a preguntar si hacemos, qué estamos haciendo, en qué servimos en la iglesia, cómo nos portamos en casa. Y probablemente nuestra respuesta sea muy parecida a la de Pedro. No te he amado como tú mereces. No te he amado a la altura de tu dignidad. Pero tú sabes todas las cosas. Tú sabes lo que hay dentro de mí. El pecado de Pedro, hermanos, fue hablar y no hacer. Fue pensar que caminar con el Señor y agradarle era dar una apariencia. Pero el Señor le quiso hacer entender a Pedro de tal forma que le tomó y le tomó aparte, habiendo testigos, pero de frente, cara a cara, lo enfrentó, lo encaró y mirándole le dijo: Pedro, es importante, es necesario que ahorita me respondas esto. Evidentemente Pedro no pudo sostener la mirada y se agachó, seguramente avergonzado, entristecido. Pero respondió. Pero fue sincero al responder. Fue sincero. Y él le dijo: tú sabes. Tú sabes hasta dónde te he amado y hasta dónde no, porque he fallado. Y ciertamente tenía razón cuando dijo: tú sabes todas las cosas. La razón por la que, a pesar de sus respuestas, que no eran las respuestas que se empataran con la misma demanda del Señor en su pregunta, Jesús, yo les decía, Jesús preguntaba si su amor era ágape y él decía: no, no es ágape, es fileo, es menor, es más bajo, es de menor calidad. Pero aún y con todo eso, el Señor no lo reprobó, sino que lo reafirmó en su llamado. Lo reafirmó en su llamado. Y en esa reafirmación Él estaba prometiendo su ayuda, de que ayudaría a Pedro con su carácter. Y lo ayudó. Y lo bendijo. Creo que eso nos da una buena dosis de confianza para poder ser sinceros con el Señor y decirle: tú sabes todas las cosas. Tú sabes en qué he fallado. Tú sabes que no he hecho bien esto, que no he hecho bien esto otro, pero sabes que te amo. Y podemos tener la misma confianza de que el Señor nos quiere ayudar. Porque si el Señor nos ha llamado, el Señor perfeccionará su obra hasta el día de Jesucristo.
El día de hoy, hermanos, a quienes he pastoreado, a quienes he ministrado, yo ya no utilizo ese cuestionario sin sentido. Nuestras obras demuestran si amamos o no amamos al Señor. Y el apóstol Pablo de manera contundente dice: y el que no amare al Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué palabras tan fuertes hay en la Escritura? Porque con tantas manifestaciones tan grandes del amor de Dios, con esa prueba enorme de su amor hacia sus enemigos, muriendo por ellos en la cruz, pagando su deuda, es inmoral no amar al Señor. Por eso las palabras tan fuertes de Pablo. Y sin embargo no lo hace como una amenaza de decir, pues tienes que amar al Señor. No, hermanos, hemos hablado que el amor a Dios viene por entender que Él nos amó primero cuando estábamos muertos en nuestros pecados. El pecado es no querer entender eso, no querer reconocer eso. Hoy tenemos una pregunta que responder, no al pastor, no al predicador, no al grupo, no a nadie. Al que te ha amado como nadie te ha amado, a Él tienes que responderle. Cierra tus ojos y medita. Cierra tus ojos y responde. Responde. Si te das cuenta, Pedro ya no dijo con su boca que sí haría lo que Jesús aquí le estaba demandando. Ya tuvo cuidado de sus palabras. Sí respondió a las preguntas, pero cuando Jesús le decía, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, él no dijo, no, sí, lo voy a hacer y verás que lo voy a hacer muy bien, le voy a echar hartas ganas, lo voy a hacer muy bien y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Se quedó callado. Tuvo mucho cuidado con sus palabras, pero en la Escritura lo vemos que lo selló con sus hechos. Y entonces el Señor le encargó su iglesia, sus corderos, sus ovejas, su precioso rebaño. Su precioso rebaño. Tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor, y lo sin valor será a la luz
del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso Jesús. Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas por encima de estos? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que a esto? Y le insistió. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas como dice la Escritura? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Me amas? Los que me ven a través de internet, los que están detrás de la pantalla, detrás de su teléfono escuchando esta enseñanza, para ti es la pregunta también. Hermano o hermana que hoy no pudiste venir y me estás mirando a través de la transmisión, la pregunta también es para ti. Hoy por el Espíritu escucha al Maestro, escucha al Salvador hacerte a ti esta pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? Fija tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso Jesús. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Hoy es día de valorar si tu relación con Cristo es la relación que Él quiere tener contigo. Si hemos estado dando lo que Él nos ha pedido. Si le hemos estado amando como Él merece que le amemos.
si nos hemos entregado como el llamado original demandaba. Si mantenemos hoy, después de varios años de conversión y de caminar, si al día de hoy mantenemos nuestras promesas y nuestras palabras de un principio, si el día de hoy está vigente aquellas palabras que le hemos dicho varias veces. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor que le amamos? Hoy es día de valorar si eso es cierto y si hemos vivido a la altura de eso. Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esta paz no es verdad. Solo tú da reposo al cansado. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida. Porque tú eres todo para mí. Dios es un Dios personal. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero es necesario que hoy tú respondas si es el Dios tuyo. Es necesario que respondamos si es el Dios de César, el Dios de Julio, el Dios de Omar, de Alejandro, de Manuel, de Felipe, de cada uno de los que estamos aquí. Es un Dios personal. Pero a veces hemos hecho este asunto tan impersonal nosotros. Y por eso la pregunta específica, cortante, penetrante del Señor. No quiero saber si vienes o no vienes a la reunión. Hoy no quiero saber si ves o no ves la transmisión.
Hoy no quiero saber cuántos capítulos lees de la Biblia cada día. Hoy no quiero saber cuánto tiempo tomas cada día para orar. Hoy no quiero saber cuánto sabes de la Biblia. Hoy no quiero saber cuánto tiempo tienes de llamarte cristiano. Hoy no quiero saber nada de eso. Hoy solamente quiero escuchar algo. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas como dice la Escritura? Hoy no te voy a preguntar, no quiero saber cómo te estás comportando en tu casa. Si haces o no haces, si vives como dices que eres. ¿Me amas? Porque el sello del verdadero Hijo de Dios es un amor supremo y ferviente por Jesucristo. Y además eso, hermanos, según Apocalipsis 3, cuando nos habla de una iglesia tibia, cuando el Señor Jesús le habla a la Odisea y le dice: tú eres un pobre, ciego y desnudo. Piensas que eres rico y que te has enriquecido, pero eres un pobre, ciego y desnudo. Por lo cual te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Ese oro refinado en fuego al cual habla ese pasaje es un amor supremo por Jesucristo, un amor por encima de todas las cosas. Aún, hermanos, si hemos perdido el rumbo, si estamos en tibieza, eso es lo único que te puede avivar nuevamente. Volver al amor profundo y supremo por Jesucristo, por su reino, por su obra, por sus palabras, por sus enseñanzas, por su testimonio, por sus ovejas, por sus corderos. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú conoces nuestro andar, nuestro entrar y nuestro salir. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón y nuestras más íntimas intenciones. Tú sabes si hay amor en nosotros o no lo hay y hasta dónde lo hay. Señor, seguro que muchos de nosotros hoy con humildad reconocemos que no te hemos amado a la altura de tu dignidad, Señor, de lo que tú mereces. Pero tú nos has llamado misericordiosamente, como hiciste aquí con Pedro, aunque reconocía que no tenía esa calidad de amor. Tú le confirmaste que tú le habías llamado y que lo ayudarías y bendecirías.
Así sea con nosotros, Señor. Ayúdanos a amarte como tú eres digno, a la altura de tu grandeza, Señor. Hoy no lo decimos con jactancia, no lo pedimos para que nos alaben los que nos escuchan, pensando que es muy piadoso lo que pedimos. No, Señor, sino más bien como reconociendo nuestra falta, nuestra escasez. La misma gracia que obraste en Pedro, Señor, sea manifiesta en esta iglesia. En tu nombre lo pedimos, Señor. En tu nombre lo pedimos. Amén.